A manera de retroalimentación, vamos a hacer el caso 2 y 3 eh, sobre el tema de construcción de estados financieros. Tenemos el caso 2 y básicamente dentro del objetivo es presentar los estados financieros, balance general, estado de resultados y flujo de efectivo correspondientes a las operaciones que aquí se presentan y en algunos casos se tienen que hacer algunos supuestos o consideraciones para resolver el problema. Lo primero que vamos a hacer es, igualmente leemos el ejercicio, se nos pide generar esta información financiera y bueno, pues dentro de las características se dice que se cuenta con infraestructura. Estas cifras que vamos a poner acá las vamos seleccionando, las vamos poniendo en cada momento. Recuerden que la mejor práctica es ir registrando en rojo las cantidades que nosotros vamos ya utilizando. Así es que empiezo con esta. Esta va a ser la primera. Mobiliario por, más bien, infraestructura de servidores 104 y mobiliario por 125. Ahí estas dos cantidades las vamos poniendo. A continuación nos vamos a caja y bancos, oficinas, cuentas por cobrar, rentas pagadas por anticipado. Todo esto hay que corroborar que no se nos pase ningún concepto. Vamos poniéndolo. Entonces, rentas pagadas por anticipado, depreciación acumulada del mobiliario. Depreciación acumulada del mobiliario, aquí está. Depreciación acumulada de equipo de cómputo y servidores. Esta sería. Tenemos por acá el capital social. Recuerden que algunas veces puede requerirse que nosotros determinemos cuál es el capital social. Aquí sería 1030, acorde a la especificación del problema. Utilidad del ejercicio 0 y utilidades acumuladas 1125. Entonces vamos a poner esas dos. Utilidad del ejercicio 0 y 1125 utilidad acumulada, de tal manera que esto ya lo tenemos ahí contemplado. El siguiente punto sería proveedores 8, acreedores 13. Entonces vamos a ubicar proveedores 8, acreedores 13. Cuentas por pagar 15 e inventarios 2. Cuentas por pagar 15, inventarios 2. La empresa realiza las siguientes operaciones. Esto sería para el siguiente periodo, porque obviamente aquí la utilidad del ejercicio nos está marcando que es 0 para el presente periodo. Entonces nosotros tendríamos que hacer las operaciones, pero para el siguiente periodo. De tal manera que si nosotros tenemos enero, esta información ya está. Nosotros tendríamos que trabajar con el mes de febrero para calcular nuestras ventas. Aquí podríamos especificar o poner como consideración que toda esta información que aquí se menciona es para el siguiente ejercicio o para el periodo del mes de febrero. Entonces aquí nuestra venta del siguiente periodo, como nos dice el ejercicio, sería 924. Vamos a poner aquí 924. Costo de ventas 256. Gastos de administración son 80. Gastos de venta 115. Gastos financieros 5. Depreciaciones de maquinaria 21.
Y como hay varios elementos acá, pues podríamos necesitar sumarlos. Así es que hay varios conceptos aquí a tener en cuenta, que es varias depreciaciones. Empiezo con la maquinaria, entonces va a venir 21 más 25 más la depreciación de oficina, que es por 57. Recuerden que este concepto de depreciación cabe la pena que se pueda armar tres tablas de depreciación acorde a cada uno de los activos que correspondan. Y el proceso bajo el cual se deprecian puede ser especificado ya en otro ejercicio diciendo este activo se va a depreciar 10% o se va a depreciar a tantos años. Eso ya es particular de las consideraciones del caso. Aquí no nos dan ese dato, sino nos dicen cuánto se va a depreciar. Procedemos entonces a poner todo esto que ya seleccionamos, ya lo apuntamos, lo ponemos en rojo. La tasa impositiva la podemos poner por acá como un dato a tener en cuenta. Y nos dice que la tasa impositiva es del 30%, por lo tanto aquí podemos hacer esta operación ya precargada, como decir la utilidad antes de impuestos por punto 3. Y esto en su momento, cuando aquí haya algo de información, bueno, pues tendremos ya actualizada la operación respecto del monto de impuestos. Entonces ya la ponemos por acá. Dice, como parte de las obligaciones del negocio, la empresa pagó de contado los gastos administrativos y de venta. Entonces estas son las consideraciones. Consideraciones, entonces serían los gastos administrativos y de venta son de contado. El costo de ventas es a crédito. También se menciona que se adquiere un préstamo. Aquí un sinónimo de préstamo sería un crédito. Se adquiere un préstamo por 100. Este es parte de los datos con los que contamos. Así es que por acá tenemos un préstamo. La estructura pues puede cambiar porque es la misma que nosotros tenemos acá, pero podemos ver si aquí se adecúa específicamente a las condiciones de nuestro ejercicio. Aquí tenemos un espacio para el pasivo. Pudiera ser un préstamo de corto o largo plazo. Eso lo tendrías que ver en las notas aclaratorias a los estados financieros. Pero bueno, el caso es que nos dicen que adquirimos un crédito, no especifican el plazo, pero tenemos el espacio acá de interpretación. Entonces podríamos decir que el crédito se va a interpretar o se va a considerar como si fuera a largo plazo. Entonces el crédito se considera como largo plazo. Y entonces esto nos llevaría a poner aquí los 100. Esto es para el siguiente periodo, ¿no? Este es para el siguiente periodo porque esa es una consideración de lo que sucedió el siguiente periodo. Otra característica del ejercicio es que nos da los impuestos de contado. Entonces aquí vamos a decir que los impuestos son de contado. Y dentro de la redacción y parte de las consideraciones es cómo se van a realizar, en este caso, las ventas, cómo se va a hacer la política de cobranza. Y aquí te dice el 70% de las ventas se cobra de contado y el resto se cobra a crédito. Por lo tanto, aquí una política de ventas sería ventas contado, ventas a crédito. Aquí podríamos especificar cuántos meses van a haber de crédito, pero no es proporcionado ese dato, así es que vamos a asumir que es por un mes. Entonces el 70% de las ventas van a ser cobradas a contado. Entonces vamos a poner aquí 70% y aquí el otro 30%, que quiere decir que una parte nos las van a deber. Apuntamos esto y tenemos
dice, finalmente se decidió aumentar el capital social en 1000 y el restante importe, aquí vamos a ponerle aquí, el restante importe de la utilidad acumulada, pagarlo en dividendos en efectivo. Esto habla de la utilidad acumulada, qué uso se le va a dar a la utilidad acumulada. Entonces aquí tenemos las políticas de dividendos. La política de dividendos nos estaría marcando que hay un aumento del capital social por 1000. Esto se le conoce como dividendos en acciones. Y del otro lado tenemos una cantidad restante a dividendos en efectivo. Dividendos en efectivo va a ser el importe restante. Vamos a simplemente poner restante. Y ahí ya sabemos que tenemos que hacer una operación. Y ya con esto terminamos esta redacción. Dice, los gastos financieros se adeudaron. En este caso, los gastos financieros son parte de la política de tesorería. Se van a dar a crédito. Entonces ahí tenemos estos datos que serían como los más relevantes para con eso empezar a trabajar. Ahora, vamos a empezar entonces desde el desde enero de este año a hacer una sumatoria diciendo qué datos ya tenemos. Entonces sumamos. Con esto conseguimos clasificar el activo circulante. Aquí tenemos el activo fijo. En este caso, este dato no nos los dieron, la depreciación. Entonces vamos a suponer que es 0. La depreciación debería estar aquí marcada, ¿no? La depreciación vamos a ver. Depreciación. Estos son para el siguiente periodo. Por lo tanto, antes de esta información, nosotros no tenemos depreciaciones. Empezamos con activos con una depreciación de 0 y ya en el siguiente periodo vamos a empezar a desgastar nuestro activo. Eso podría ser una manera de poder encontrar esa razón por la cual aquí no hay depreciación acumulada. Se acaba de adquirir el activo, vamos a suponer, ¿no? De cualquier manera, esto podría ser así, el activo fijo. Recuerden que si hubiera depreciación, aquí la pondríamos en negativo para facilitarnos la operación y vamos a simplemente sumar para saber cuánto teníamos en el activo fijo, 803. No hay activos diferidos, por lo tanto aquí le vamos a poner 0 y el activo total va a ser la suma del activo circulante más el activo fijo más el activo diferido. Esta sumatoria perfectamente la podemos recorrer hacia la derecha. Ahora vamos con la sumatoria del pasivo circulante. Son estos tres conceptos. También recorremos esta fórmula hacia la derecha. En el pasivo de largo plazo, pues no tenemos nada en el primer periodo. Entonces vamos a sumar el pasivo total, pasivo circulante más pasivo de largo plazo. Esto nos da 36. Recorremos. En el capital social, aquí lo que está sucediendo es que con este capital social, más la información de oficializar el aumento de capital social, en su momento ahorita calcularemos esas variaciones. Nos vamos a centrar ahorita en el periodo actual, en el mes de enero, y vamos a primero calcular el capital contable. Sumamos los tres elementos, capital social, utilidad del ejercicio y utilidad acumulada, y nos da un capital contable de 2.155. Lo recorremos hacia la derecha. Esto es posible que le pongamos aquí un color como subtotal para hacerlo más evidente. Y también es posible que le pongamos un color más oscuro a aquellas cuentas que son más significativas, como el activo total
o el pasivo total más el capital contable. Esto vamos a sumar, vamos a decir activo total, perdón, aquí sería pasivo total más capital contable. Aquí voy a seleccionar esta celda y me da el valor. A ver, vamos a ver. Aquí me hacía falta, más bien me hacía falta aquí. Más bien esta no se coloreaba, más bien sería esta la que se va a colorear, que es el activo total. Esta es la que se colorea, muy bien. Ahora sí, vemos que esta cifra que voy a poner en negritas, este es mi activo total, también lo voy a poner en negritas, y del otro lado el pasivo total, que debe de sumar lo mismo. Si no suman lo mismo es que hay una diferencia que descifrar. Pero bueno, vamos ahora a la diferencia. Recuerden que la diferencia se identifica como activo total menos pasivo más capital. No me deja seleccionar la celda, por lo tanto selecciono la de al lado y ya con mi cursor me muevo. Esto me debe dar una variación o diferencia de 0, la puedo recorrer de una vez. Entonces ya empecé con un balance, un primer balance que sí me cuadra. Ahora voy a continuar con mi estado de resultados del mes de febrero. En este caso, más bien voy a hacer una resta, ventas menos costo de ventas. Me da 668. Después le quito la utilidad operativa antes de la depreciación y las amortizaciones. Entonces voy a proceder poniendo utilidad bruta menos gastos de venta menos gastos de administración. Me quedan 473. De ahí tenemos la depreciación para llegar al EBIT, que en este caso es la utilidad operativa. Entonces yo pongo utilidad operativa antes de depreciación y amortización, menos las depreciaciones y amortizaciones. Me da 370. Es interesante también saber esto. La regla que yo te decía la clase pasada respecto de que todas las cuentas del balance en realidad tienen cédulas, también aplica para el estado de resultados. Si nosotros tenemos que hacer un análisis desglose de muchas operaciones, bueno, pues entonces la cédula de ventas podría ser un documento que llevara varias unidades de negocios o en la que analizáramos varias unidades de negocios para descifrar cuál es el valor de la venta total. Posteriormente, tenemos las cédulas de costo de ventas, que lo mismo, podríamos tener integrados ahí todos los elementos y cada una de ellas. Ahora mismo que nosotros hicimos la depreciación aquí, podríamos tener ahí 3 cédulas de depreciación para integrar este valor. Y finalmente, siguiendo esta lógica para hacer el estado de resultados, continúo diciendo la utilidad operativa menos los gastos financieros. Aquí recuerden que puede estar una partida que se llama otros ingresos. No la tenemos ahorita, pero podríamos tenerla. Si hubiéramos tenido la partida de otros ingresos, lo que sucedería es que para calcular la utilidad antes de impuestos tomaríamos la utilidad operativa más otros ingresos menos gastos financieros. Si no, simplemente le restamos los gastos financieros. Y aquí ya tenemos un impuesto. Finalmente tenemos la utilidad neta y nos quedaría una utilidad neta de 255.5. Ahora, en el cálculo o en la elaboración del flujo de efectivo hay que seguir las políticas y consideraciones que nos están dando. Estas consideraciones es estos gastos sí se van a pagar de contado, mientras que el costo de venta pues no se va a pagar de contado. Por lo tanto, vamos a empezar a descifrar todos esos elementos. Para empezar, aquí yo ya tengo, vamos a cambiar esto de 2024 a 2025, vamos a cambiarlo más bien por los meses enero y febrero. Ahí está. Y entonces, ¿qué sucede? Nos están diciendo que hay una venta en este caso, una venta de contado, 70%, y una venta a crédito, que es el 30%.
Veamos en el balance si ya tenemos cuentas por cobrar. Si ya tenemos cuentas por cobrar el mes pasado, entonces podemos asumir que estas ventas se tienen que cobrar el siguiente mes. Entonces hay que tener una consideración. Aquí la consideración que podríamos poner adicionalmente, parte de la cobranza será liquidar cuentas por cobrar del mes pasado. Obviamente se van a acumular nuevas ventas, pero esta instrucción es importante para nosotros saber cómo se hace la tabla de determinar cuánto nos deben nuestros clientes y hacer que nos cuadre. Puedo hacer aquí mismo la tabla de cédula de clientes. La tabla de cédula de clientes, si me gustan acompañar, sería de la siguiente manera. Aquí le pondríamos cédula de clientes. Y la cédula de clientes tiene saldo inicial. Serían ventas. Bueno, más bien no vamos a empezar con saldo inicial. Vamos a poner simplemente ventas del mes. Ventas acumuladas. Cobranza del mes. Y cobranza acumulada. Si hubiera algo que representara un saldo, antes de que nosotros empecemos nuestra operación, si hubiera algo de saldo, para que lo tengamos en cuenta, este sería el mes de enero, este sería el mes de febrero, marzo, abril, etc. Entonces aquí nosotros debemos de tener el saldo final como resultado. Saldo final. Este saldo final lo podemos aquí ver como una operación que es ventas acumuladas menos cobranza acumulada. Aquí en este caso, como nosotros en el mes de enero no tenemos el desglose de lo que sucede con tesorería, vamos a deducir lo que pudo haber sucedido. Tendríamos ventas acumuladas, podría ser nuestro saldo pendiente a cobrar, y sería ventas acumuladas. Técnicamente es como decir cuánto tenemos a deber. Y aquí cobranza acumulada 0. Es cierto que pudieras tú solamente poner el saldo final, porque es lo único que conocemos. Aquí diríamos que la operación para conocer el saldo final es ventas acumuladas menos cobranza acumulada. Por lo tanto, pudimos haber empezado directamente, sin especular cuánto era venta acumulada, cuánto era cobranza acumulada. Pudimos haber puesto aquí mismo el valor de 59 porque no teníamos sustento antes. No sabíamos cómo se había hecho la operación. Pero a partir de aquí, ahora sí ya podemos tener más control, porque sabemos que en el mes de febrero, de las ventas del mes, fueron de 924, y las acumuladas serían en este formato, serían las acumuladas que teníamos antes más las ventas del mes. Esto nos daría 983. Y sabemos que la cobranza del mes, ahí sí tenemos que deducir cuál es la cobranza del mes haciendo el flujo de efectivo. En el flujo de efectivo tenemos las entradas por cobranza, y aquí vamos a hacer un cálculo. Ahorita continuamos con esto porque necesitamos saber cuánto se cobró. Por lo tanto, vamos a ver cuánto se va a cobrar y después continuamos haciendo la tabla. Para saber cuánto se va a cobrar necesitamos revisar los datos del ejercicio, y nos dice así. Nos dice, de lo que hayas vendido, el 70% fue de contado. Por lo tanto, yo voy a tomar las ventas del mes por el 70% y eso sé que lo voy a cobrar. Pero también habíamos dicho, lo puse aquí como parte de nuestra interpretación, que parte de la cobranza implicaría que las cuentas que ya te debieran tus clientes del mes pasado, pues las cobraras ahora. Por lo tanto, esta cantidad que acabamos de sacar, le vamos a agregar lo que tengamos
como adeudado de los clientes, que en este caso sería esta, cuentas por cobrar. Entonces vamos a sumarle cuentas por cobrar, 59. Con esto ya sabemos cuánto vamos a cobrar. Cobranza por operación. Estos serían 705 y ahora sí podemos decir la cobranza del mes fueron 705.8 y la acumulada sería esta. De tal manera que ya sabríamos cuánto nos deben nuestros clientes para el siguiente mes. Este valor de aquí, 277, estaría colocado en esta celda. Ahorita no lo vamos a poner, pero ya para que lo sepas, ese sería el saldo, porque todo esto que representan los saldos finales, todo esto es lo que se reporta en el balance. Bien, entonces esto ya lo tendríamos. Vamos a decir que no tenemos entradas por financiamiento, a menos por lo pronto ahorita. Si entra un crédito, pues vamos a incorporarlo. Ahorita que nosotros estamos empezando con el registro, habrá que cuidar a ver qué operación tenemos. Vamos a ver si tenemos alguna. Creo que sí. Déjenme ubicar. Dice el ejercicio que sí va a entrar financiamiento por 100. Aquí lo tenemos. ¿Dónde está? Aquí está. Se adquirió un crédito por 100. Por lo tanto, sí va a entrar 100 de financiamiento. Eso lo podemos poner en la nota aclaratoria o bien simplemente leyendo el ejercicio. Entonces sí va a entrar 100 por entradas de financiamiento. Y no va a haber ninguna entrada por concepto de inversión, es decir, que tenga que ver con la venta de algún activo fijo o alguna patente, alguna licencia. No tenemos nada aclarado en el ejercicio, por lo tanto le ponemos 0. Total de entradas sería la suma de estos tres conceptos. Y ahí tendríamos entonces entradas del periodo 805. Ahora, el pago del costo de ventas, acorde al ejercicio, pues el costo de ventas se va a hacer a crédito. Por lo tanto, este crédito, este costo de ventas, pues lo vas a deber. Vamos a ver si anteriormente teníamos de proveedores alguna cantidad de dinero. Proveedores, 8. Aquí es parte también de la interpretación que nosotros podemos hacer, de decir, a ver, bueno, pues los proveedores, que son los que nos surten la materia prima, pues nos dan un crédito y ese crédito se tiene que especificar. Si yo asumo que este crédito es de 30 días, pues lo tendría que pagar al siguiente mes. Si dentro de las consideraciones asumo que el crédito va a ser por más tiempo, pues no tengo que mover este saldo, sino simplemente se estaría sumando. Vamos a suponer que el crédito de los proveedores es a más tiempo, o sea, no tenemos que pagarlo de inmediato. Entonces vamos a hacer otra consideración. Otra de las consideraciones que tenemos que hacer sería consideración de proveedores. Vamos a suponer que es un crédito a más tiempo. Aquí sí puedes tú tener libertad. Yo voy a ponerlo como que es un crédito a 60 días, pero si fuera crédito a 30 días, pues lo único que se haría es tener que pagar al siguiente mes ese crédito que te habían dado, ¿no? Entonces ahí tienes tú tu libertad. Vamos a poner que fuera a 60 días. Tú puedes tener ahí la consideración que fuera a 30 días. Si fuera a 60 días, entonces lo que va a suceder es que esto yo lo voy a deber todavía al siguiente periodo. Y eso lo voy a ir acumulando de lo que haya sido mi costo de ventas. Este costo de ventas, como se va a pagar a crédito, se estaría sumando. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Aquí tendríamos probablemente que hacer de proveedores, una cédula de proveedores. Esto es interesante saber que no tienes que hacer todas las cédulas, sobre todo que este ejercicio era un ejercicio que buscaba simplemente identificar esa comprensión de las operaciones y cómo nos afectan, pero no necesariamente tenemos que hacer toda la estructura con detalle porque pues de entrada
es un poquito más despacio el que necesitamos hacerlo. Y si no es muy complejo lo que se va a hacer, perfectamente lo podríamos hacer en una suma o resta pequeña en vez de hacer la cédula. Si nosotros optamos por la cédula de proveedores, entonces aquí nosotros tendríamos que decir que es el saldo inicial más las compras, que en este caso son compras a crédito, menos los pagos. Vamos a ir pagando igual a el saldo final. Esto igual se puede hacer de la misma manera que el formato que nosotros veíamos aquí. Podríamos decir que fueran compras, compras acumuladas, pagos, pagos acumulados. De tal manera que yo puedo hacer todavía más detalle haciendo que sea más automático. La ventaja de este formato que te estoy mostrando es que es automático y se va actualizando de manera más sencilla. Otra manera es simplemente hacer ese ejercicio aquí por un periodo, porque es el que nos piden. O sea, tiene las dos posibilidades. Hacerla con este formato, nada más que en este formato no tenemos saldo inicial. Y en vez del saldo inicial nosotros podemos poner como en este caso sería venta, venta acumulada, y aquí sería compra, compra acumulada. Eso ahí lo podemos hacer. Entonces, si fuera nuestra operación para el mes de febrero, nosotros diríamos, tenemos un saldo inicial del mes de enero, más bien un saldo final del mes de enero de 8, que se va a convertir en un saldo inicial para el mes de febrero. Tenemos compras que no necesariamente pagamos de contado, sino que las vamos a deber por lo que corresponde al costo de ventas. Esta también es una cuestión que podríamos todavía desglosar más. El costo de ventas tiene 3 elementos: materia prima, mano de obra y gastos de fabricación, que se les conoce como costo primo. Aquí no vamos a entrar a ese detalle todavía. Y del otro lado tenemos los pagos, que en este caso el pago es, si tú vas a hacer algún pago, pues tendrías que sacarlo de tesorería. Aquí no va a haber ningún pago, pero si hubiera, aquí estaría el pago. Y el saldo final sería el saldo inicial más las compras menos los pagos. Esto nos daría esta posibilidad, o bien podrías haber optado, como te digo, poniendo el mismo formato que estamos viendo aquí arriba para la cédula de clientes, que en vez de eso tendría que tropicalizarse. En vez de decir ventas, tendría que decir compras, compras acumuladas, pagos, pagos acumulados, y nos daría el saldo final. De las dos maneras podemos hacerlo. En este caso, pues lo puedo hacer de esta manera porque es mucho más sencillo ahorita comprender este concepto cuando no tenemos que recorrer varios cálculos. Y mi recomendación es que si tuvieras que hacerlo, o si se tiene que hacer un análisis más desglosado o una proyección desglosada de todos estos elementos, mi recomendación es que se utilizara este otro formato, porque este otro formato es el que normalmente se utiliza para hacer los estados financieros pro forma, y todavía le puedes poner quizá más detalle, ¿no? Bien, entonces ya sabríamos entonces el saldo final de proveedores. Este saldo final lo podemos poner con otro color simplemente para identificarlo. Y en este caso aquí el pago de costo de ventas, como decíamos que el pago de costo de ventas iba a ser a crédito, o el costo de ventas de ese mes va a ser a crédito, asumimos que entonces no va a haber pago. Si hubiera sido un crédito de proveedores a 30 días, entonces hubiéramos tenido que pagar al menos lo que ya le debíamos a los proveedores un mes antes, es decir, 8. Bien, continuamos. Los siguientes sí se pagan de contado, es decir, acorde a las indicaciones, el gasto de administración y gasto de venta se pagan de contado. Por lo tanto, todo eso que te gastaste en el mes van a ser pagados. Los gastos de venta, 115. Los gastos de administración por 80. El pago de impuestos me parece que también es de contado, por lo tanto aquí los impuestos son otro elemento. Aquí hay un tema interesante. Tenemos el concepto de gastos financieros. Y el concepto de gastos financieros se refiere al pago de intereses solamente. Si yo pagara intereses y al mismo tiempo pagara mi deuda, fuera amortizándola,
Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las tablas de amortización. Ahorita no es necesario que entremos a ese detalle. Ahora tenemos que hacer una consideración, y es que no estamos pagando deuda, sino solamente estamos pagando los intereses que se derivan de una deuda y no más. Entonces, en este caso, aquí el pago financiero, vamos a ver si se especifica, y si no, lo podemos poner como una de las consideraciones. Los gastos financieros se pagan en el mes que sucede, es decir, se pagan de contado. Y eso implicaría que todo esto que yo tengo de gastos financieros lo pagara en ese mismo periodo. Si fuera a comprar una infraestructura, aquí lo dejamos. Si hubiera algún otro concepto, lo tomamos en cuenta. Vamos a revisar una vez más. Entonces, las ventas aquí ya las incorporamos, y la otra parte quedaría como adeudada. Eso ya lo vimos con clientes. El costo de ventas se va a adeudar y se va a sumar al pasivo que teníamos con nuestros proveedores en el mes anterior. Esto lo podrías, en vez de haber puesto el 8 aquí, podrías perfectamente poner el 8 del periodo anterior, y entonces el saldo inicial quedaría así. Esta es una posibilidad como para tener más orden, ¿no? Que este fuera el mes de enero. Bien, hasta aquí, pues lo que estamos haciendo es construir este flujo de efectivo, y vamos a ver qué otro elemento hay. Bueno, la depreciación no es un elemento que vaya a afectar tu flujo de efectivo porque es una salida virtual. El gasto financiero ya dijimos, los impuestos ya también los pusimos, por lo tanto ya no tenemos ningún otro elemento de salida. Vamos a sumar, sumamos todos los elementos de salida. Vamos a empezar desde el costo de ventas y hasta otros. Cuidado aquí, cuando estás haciendo sumas, tienes que procurar que verifiques de dónde a dónde termina tu suma para evitar referencias circulares. Y ahí tenemos nuestra salida por 309. Ahora, aquí vamos a basarnos en cuál es el saldo de caja y bancos en el mes de enero. Recuerden que los balances reportan saldos finales. Por lo tanto, aquí lo que sabemos es que el saldo del mes de enero era de 1,321, o bien tú puedes aquí ponerlo como 1,321, pero obviamente tienes que estar refiriéndote al saldo del mes anterior. Y el saldo del mes siguiente se arrastra. Aquí tomamos entradas menos salidas de dinero. Esa es la generación neta de efectivo, nos salió positiva. Y ahora vamos a poner saldo inicial más la generación neta de efectivo es igual al saldo final. Bien, este balance que estamos poniendo aquí, este saldo final, lo vamos a poner de otro color, es color púrpura, para que identifiquemos que aquí estaría. Vamos a empezar a montar algunos de nuestros saldos ya para calcular el siguiente estado financiero. Este saldo de caja y bancos lo vamos a tomar de aquí. El saldo de cuentas por cobrar lo vamos a tomar de nuestra cédula de clientes. Cuentas por cobrar o clientes sería un sinónimo. Inventarios, aquí tenemos que asumir una consideración, y la consideración la puedes escribir acá, es que los inventarios son utilizados como reserva, y cuando vendemos compramos de contado, o en este caso que compramos, aunque sea crédito, pero compramos en el periodo la mercancía. Eso implica que no estamos utilizando los inventarios. Por lo tanto, esta cantidad va a permanecer constante. Si, por ejemplo, yo ya más adelante te enseñara, eso no es ahorita como que muy prioritario, porque pues esos saldos de inventario se pueden perfectamente dejar como constantes para reflejar el movimiento pues más común de la empresa. ¿Cuál es el saldo promedio de la empresa, ¿no? Bien, el pago anticipado por rentas vamos a suponer que se mantiene, por lo tanto ese no lo cambiamos. Ahora vamos a recorrer nuestro activo circulante, lo recorremos.
Eh, y aquí viene una cuestión, hay que recordar que cada uno de nuestros activos fijos recibió depreciación. Por lo tanto, fíjate cómo se va a hacer. Tenemos que tener una cédula y te voy a mostrar al menos en una cédula para que veas cómo se hace. Voy a suponer, por ejemplo, la cédula de maquinaria. Entonces, se llaman cédula de depreciación de maquinaria. Y yo pongo saldo inicial, depreciación del periodo, depreciación acumulada y saldo final. Aunque técnicamente es posible hacer una cédula de esta naturaleza con solamente 3 renglones, es decir, solamente hablar de tener el renglón de saldo inicial, depreciación del periodo y saldo final. Como aquí nosotros queremos ver cómo se va acumulando, cuando nosotros queremos ver cómo se acumula la depreciación, necesitamos manejar una cédula con 4 renglones. Y esto sería así. Ahí vamos a poner aquí el mes de enero y aquí el mes de febrero. Y entonces vamos a decir que inicialmente tenemos un saldo de 104. O podemos aquí apuntar 104. No tenemos depreciación en el periodo. La depreciación acumulada tampoco vamos a tener. Y el saldo final sería el saldo inicial menos la depreciación acumulada. Si aquí yo tuviera 4 renglones, puedo utilizar la depreciación acumulada. Si tengo la depreciación acumulada, entonces el saldo inicial debe de permanecer constante o incrementarse cuando tuviera más activos, pero no debo de tocarlo. Porque voy a trabajar por la tabla de depreciación acumulada. Si trabajo por la tabla de depreciación acumulada, entonces nada más recordar que el saldo permanece constante y lo que va a suceder es que periodo a periodo yo voy a estar depreciando y esta depreciación sería así. Bueno, acorde a la redacción del problema, me dicen cuánto se depreció para la maquinaria. Entonces voy a ubicar la depreciación de la maquinaria es de 21, por lo tanto aquí diría depreciación del periodo 21. Y la depreciación acumulada tendría que sumar la depreciación acumulada anterior más la depreciación de este mismo periodo. Esto es así para las cédulas en las cuales tengas depreciación acumulada. En este caso, aquí sí, a diferencia de la utilidad acumulada, aquí sí se está tomando en cuenta el mismo periodo. Y acá vamos a calcular el saldo final diciendo saldo inicial menos depreciación acumulada. Para que tengamos una idea cómo funcionaría esta cédula, imaginémonos que tenemos hasta el mes de marzo y seguimos depreciando lo mismo. Entonces aquí volveríamos a tener depreciación de 21 y aquí tendríamos que sumar estas dos. Ya llevaríamos la depreciación del periodo más la depreciación anterior y esto nos daría 42. Y cuando sumáramos valor original menos la depreciación acumulada, empezaríamos a tener cada vez menos. Voy a hacerlo una vez más. ¿Qué pasaría el mes de abril? Bueno, pues volvemos a dejar el saldo inicial y volvemos a depreciar ese mes 21. Volvemos a poner la acumulada. Y aquí tendríamos de acumulada 63 y nuestro saldo sería de 41. Esto es lo que se tiene que hacer para las cédulas si decides optar por un formato que te calcule la depreciación acumulada. En la práctica, para hacer las proyecciones, para hacer las evaluaciones corporativas, que es parte de las decisiones de un analista financiero, hacer proyecciones y hacer evaluación, es parte de eso, y necesitas utilizar estas cédulas, así es que no es una labor necesariamente de contabilidad, sino es una labor del financiero, el analista financiero tiene que hacer esas funciones. Y una manera de hacer alternativamente esta tabla, la voy a poner para que veamos esta competencia. Imagínate que fuéramos a hacer esta tabla, pero esta vez vamos a hacerla sin la depreciación acumulada.
aquellos formatos que no requirieran hacer la depreciación acumulada encontrarán, o aquellas personas que no requieran hacer la depreciación acumulada encontrarán este segundo formato mucho más sencillo. Vamos a ver cómo funciona este segundo formato. Este segundo formato iniciaría así. Pondríamos el saldo inicial, poniendo primero cuánto vale nuestro activo. Aquí no depreciamos nada y entonces simplemente diríamos saldo inicial menos depreciación del periodo. Pero aquí viene la diferencia. En este formato sí se vale que el saldo inicial vaya cambiando. En el otro no. En el otro siempre nuestro saldo inicial se mantiene. Aquí sí va a cambiar. Por lo tanto, aquí con que solamente ponga la depreciación del periodo, ya con eso me va a actualizar el importe. Si yo lo recorro hacia la derecha, aquí vamos a suponer que este 21 lo voy a tomar de alguna celda. Por acá vamos a poner depreciación 21. Voy a seleccionar esa celda para que no me la intente sumar. Ahora van a ver cómo se vería. Entonces se vería 83 igual que aquí, 62 al igual que aquí, pero la diferencia es que aquí se va arrastrando el saldo. Entonces este formato es el que normalmente tú podrías hacer para simplificarte tu tabla, digamos, la representación de las cifras financieras de la empresa. Puedes utilizar este otro formato. Nada más que este otro formato requiere que en tu reporte no tengas el renglón de depreciación acumulada. Ese es el detalle, ¿no? Bien, entonces te mostré cómo se podría hacer. Evidentemente eso lo vamos a ver más adelante en otro ejercicio. Y no es para hacer contabilidad, es para hacer estados financieros pro forma, porque parte del analista financiero tiene, una de las funciones que tiene que hacer es evaluar corporaciones, hacer una evaluación de corporaciones, proyectar o analizar cómo se ven las proyecciones de ventas y cómo impactarían a la empresa, ¿no? Entonces tú tienes que hacer un análisis de cómo se ve un negocio. Bien, volvamos entonces a nuestro tema. Entonces, dado que no vamos a hacer eso para cada uno de los tres activos, entonces nada más hay que tener en cuenta que sí hubo una reducción en el valor de los activos. Por lo tanto, vamos a seguir el mismo criterio que dijimos anteriormente. Vamos a optar por esta otra lógica donde tenemos la depreciación acumulada. Aquí va a ser sencillo porque pues solamente es un periodo. Entonces se toma el saldo anterior y aquí, acorde a las instrucciones, si aquí dice que se va a depreciar 21, pues aquí le ponemos menos 21. Después vamos con el mobiliario. Ponemos el saldo anterior. Y si nos dice que aquí se va a depreciar, vamos a ubicar donde nos está diciendo de la depreciación. Aquí dice, aquí, para el siguiente periodo, la depreciación del mobiliario será 25. Por lo tanto, voy a poner menos 25. Ahí está. Para el equipo de oficina, me dice que la depreciación va a ser 57. Por lo tanto, primero coloco el saldo anterior y ahora sí voy a depreciar. Voy a poner menos 57. Con esto ya tengo ahí la depreciación. No tuve que hacer las cédulas porque pues era un ejercicio muy pequeño. Y ahora sí vamos a calcular el activo fijo. El activo fijo sumo y observo que es 700 para el siguiente periodo. No hay activos diferidos, por lo tanto yo pongo aquí 0. Los proveedores, para calcular el proveedor, ya sabes que aquí podrías hacer una fórmula, aquí hacer las operaciones de los movimientos, o bien podrías haber hecho esta micro cédula de trabajo para ver cuánto tendrías, cuánto digamos, le adeudas al proveedor. Aquí le adeudaríamos 268, por lo tanto voy a poner 264, perdón. Vamos a poner 264. Y es consistente porque, recuerda, siempre se ponen los saldos finales y estos saldos finales alimentarían al balance. Aquí acreedores, como no tenemos datos, asumimos que este valor se mantiene, o sea, lo tomamos del periodo anterior. Cuentas por pagar también asumimos que se mantiene. Y este es el tipo de interpretación donde nosotros estamos haciendo una interpretación de esas cifras. No nos dan datos, entonces tenemos una manera de interpretar o hacer una consideración. Ahora, yo te dije que para el capital
que para la utilidad acumulada lo que sucede en realidad es que la utilidad del ejercicio se aplica, digamos, se vacía para conformar lo que se le conoce como utilidad acumulada. Sería como la utilidad por aplicar. Bueno, en este ejercicio sí hubo una decisión de asamblea. Se reunieron y dijeron, vamos a utilizar el dinero de una manera muy particular. Esta utilidad acumulada la vamos a utilizar de una manera muy particular. Vamos a tomar 1,000 para aumentar el capital social y el restante lo vamos a utilizar para pagar dividendos en efectivo. Por lo tanto, aquí tenemos que agregar una instrucción que aquí no la habíamos puesto, pero vamos a ponerlo. Vamos a poner pago de dividendos. El pago de dividendos sería una salida financiera. Es decir, sería una salida de tipo F o tipo de financiamiento. Y entonces aquí vamos a poner cierta cantidad. Ahorita la vamos a poner. Primero que nada vamos a identificar cuánto teníamos de utilidad por aplicar. 1,125. Ese 1,125 se va a eliminar a medida que vayamos tomando las decisiones. La primera decisión es quitarle 1,000 y ponérselos al capital social. Por lo tanto, aquí esto se puede ver, si lo fuéramos a ver en forma de una cédula, tendría que decir así. Tendría que decir variación o cédula de variación o estado de variación en el capital contable. Y entonces yo tendría que poner los saldos del capital contable. Aquí entonces diría mi capital contable. Aquí sería capital social, utilidad del ejercicio, utilidad acumulada, reserva legal, etcétera, ¿no? Y entonces aquí yo diría, empecé con un capital contable. Una disculpa, ahorita se quita el ruido. A ver, bueno, entonces, volviendo. Entonces teníamos un capital social acorde al ejercicio. Estos saldos, obviamente le puedes poner saldos de enero. Entonces teníamos un capital social a enero de 1,030. Utilidad del ejercicio de 0. Utilidad acumulada de 1,125 y una reserva legal de 0. Esto nos daba un capital contable de, sumamos estas cifras, tendríamos un capital contable de 2,155. Este formato que te voy a enseñar es una opción. Normalmente esto no sucede para motivos del análisis financiero que yo tenga que prever estas variaciones, pero en este ejercicio sí que lo tomamos en cuenta. Entonces, aquí se hizo una decisión de asamblea. Los accionistas decidieron hacer un aumento de capital. Y la cuestión va así. Voy a tomar de la utilidad del ejercicio, voy a tomar 1,000. Entonces voy a quitarle 1,000. Y estos 1,000 van a ir al aumento de capital. Voy a ponerle aquí 1,000. Por lo tanto, aquí la sumatoria que me va a dar va a ser 0. Esta sumatoria yo la recorro hacia abajo y quiere decir que no tuvo impacto en el efectivo. Si al hacer esta disposición de la utilidad por aplicar utilidad acumulada no me da aquí 0, quiere decir que tuvo impacto en la parte financiera o tuvo impacto en el capital. O sea, tuvo un impacto en la parte del efectivo más bien. Vamos al siguiente concepto. Dividendos en efectivo. Este dividendos en efectivo dice que el restante lo vamos a disponer a pago de dividendos en efectivo. Por lo tanto, disminuyo por 125, pero me doy cuenta que pues no puedo ni ponerlo en reserva legal ni utilidad del ejercicio porque esta siempre normalmente se vacía, ¿no? Sería el primer paso, ¿no? O en este caso
ponerla toda a la utilidad acumulada. En este caso no se tuvo que hacer porque teníamos una utilidad del ejercicio de 0. De tal manera que aquí, cuando hago la suma, no tengo dónde llegarlo, no, dónde destinar esa salida más que a efectivo. Por lo tanto, aquí ya sé que esta sí va a impactar a mi efectivo y ahorita la voy a poner. Finalmente, vamos a poner el último proceso, que es utilidad del ejercicio. Y se supone que fue en el ejercicio de febrero. Y aquí lo que sucedió es que la utilidad del ejercicio, tuvimos una utilidad, vamos a ver de cuánto tuvimos la utilidad. Tuvimos la utilidad de 255.5. Entonces aquí voy a poner 255.5. Ahora fíjate cómo se va a manifestar. Estos serían los saldos finales de febrero. Esto sería así. Sumo todo esto de acá. Bueno, no, más bien voy a hacerlo por esta vía. Voy a sumar el nuevo capital social. Y así quedaría. Capital social va a ser de 2030. La utilidad de ejercicio va a estar en 255. La utilidad acumulada va a estar en ceros. Y la reserva legal va a estar en ceros. Aquí yo ya puedo sumar cuánto va a ser el nuevo capital contable. Va a ser de 2.285.5. Ese es el estado de variaciones en el capital contable, pero pudiste haberlo salvado porque era muy fácil de deducirlo. Habían muy pocas operaciones que se iban a hacer. Entonces, si lo hubieras hecho por vía de pues simplemente cálculos, aquí lo que hubieras hecho es poner el valor del capital social más 1000, ¿no? Pero si lo hubieras hecho por este saldo, pues simplemente agarras este saldo y ya te da el saldo del capital social del periodo siguiente. Esa sería una manera, ¿no? De la utilidad del ejercicio, si no hubieras tenido este reporte, de todos modos observas cuál es el saldo de la utilidad neta y le hubieras puesto 255, que sería lo que hubieras puesto, ¿no? Si haces este formato, pues ya con este formato te da cuánto debes de poner ahí. En la utilidad acumulada, lo que sucede es que sin este formato, lo que nosotros hacemos es sumar estas dos previas. Sin embargo, en la narrativa de eventos, descubrimos que de esa utilidad del ejercicio se quitaron, o sea, se les quitó 1000 para abonarlo al capital social, cosa que ya hicimos, y también se le quitaron 125 para pagarse en forma de dividendos en efectivo. De tal manera que si yo lo hubiera hecho así, tendría que hacer esta operación para que me diera en ceros, y si lo hubiera hecho por esta vía, por el estado de variaciones en el capital contable, también me hubiera dado 0. Pero bueno, ya te estoy dando el contexto de cómo se puede trabajar. Y finalmente, pues bueno, vamos a ver que nuestro pasivo más capital, vamos a sumarlo. Aquí nos hace falta algo. ¿Qué nos hace falta? Bueno, pues nos hace falta, hay una diferencia por 125. ¿Y por qué nos hacen falta 125? Pues porque no nos cuadra, porque nos hace falta sacar dinero para pagar los dividendos en efectivo por 125. Esos 125 sabes qué es lo que se prometió acorde a la decisión de asamblea. Tienes aquí la posibilidad de ponerlo acá como una instrucción, de decir, a ver, esa cantidad que nos decían de dividendos en efectivo es 125. ¿Y cómo calculamos que eran 125? Porque era lo que tenías antes de la utilidad acumulada menos 1000. Por lo tanto, esa cantidad que pagaste de dividendos en efectivo era 125. Ahora, también lo pudiste haber hecho si tuvieras este formato. Pudieras decir, esta cantidad que me salió aquí en negativo es la cantidad que tiene que salir de tesorería. Por lo tanto, bastaría con yo poner acá está este reconocimiento que hubo una salida. Bueno, en este caso la pondría más bien sin el signo, porque aquí está ya con signo. Simplemente le pondría 125, porque aquí está restada. Con eso ya tenemos el signo.
Y ahora vas a ver que ya cuadra el balance. Ya te cuadra el balance. Tenemos aquí activo por 2.677 y pasivo más capital por 2.677.5. Esa sería la manera en la que pudiéramos hacer la interpretación. Obviamente cada uno de ustedes hace su propia consideración. Aquí yo les dejé libertad de hacer consideraciones. Esto se los comparto pues para la intención de que puedan tener una impresión de hacia dónde se debía llegar. Y bueno, con esto vamos a dar por finalizado esta retroalimentación de cuál era el resultado que debían de hacer en el caso 2.